Volvemos aquí en ADN Deportivo y nos vamos a meter, como siempre, como todos los martes, cada semana en la columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte, a cargo de nuestro compañero Rodrigo Dascal, que allí lo veo con un invitado, otra vez con un invitado, para seguramente ahondar en ciertos temas que tienen que ver con quien lo acompaña en el día de hoy. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Cómo va, bien? Rodrigo? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. La verdad que muy bien. Y sí, seguimos con invitados y con invitados de lujo. Como siempre, está mal que lo diga yo, pero la verdad que lo digo porque no es por mí, sino por los invitados. Y en este caso, nuevamente, un colega y un amigo, fue también docente mío de posgrado, ¿no? Siempre es lindo recordar a nuestros docentes cuando hemos hecho nuestra carrera académica y de estudio. Se llama José Garriga. Hola, José, ¿cómo estás? Antropólogo, Hola, José buenas también. tardes. Buenas ¿Qué tardes, Rodrigo, tal? ¿cómo estás? Buenas tardes a Bien, todos. bien. ¿Cómo va, ¿Cómo va? José? Bien, muy bien. Bueno, generalmente iniciamos esta columna con una especie de contradicción. Yo presento al invitado y después le digo al invitado que se presente. Pero bueno, estamos llenos de contradicciones, así que es una contradicción más. Entonces, Es ¿qué voy una a decir yo? bipresentación, son dos presentaciones Claro, en una. exactamente, porque vieron que cuando uno presenta a alguien nunca lo presenta correctamente y completamente. Entonces lo mejor para mí es ser sincero y decir, bueno, yo voy a presentar a José Garriga y después se va a presentar él, y con eso ya queda mucho más completo, ¿no? Algo dije, José es antropólogo y viene trabajando en el ámbito del deporte hace muchos años, aunque no solo en el ámbito del deporte. De alguna manera, como trabajamos en ciencias sociales, nosotros trabajamos campos, ¿no? Y el campo del deporte es un campo, pero también el campo de la violencia es un campo. A veces se pisan, se tocan, entonces uno puede trabajar el campo del deporte, puede trabajar el campo, por ejemplo, de la violencia del deporte, pero además puede trabajar el campo de la violencia en otras cosas, ¿no? De todo eso nos va a hablar un poquito José ahora, pero me gustaría, José, ahora sí que te presentes un poquito más y sobre todo que nos cuentes una cosa que también me gusta y nos gusta hacer, es que nos cuentes cómo empezaste a estudiar, por qué empezaste a estudiar lo que estudiaste y que te vayas un poquito de atrás en el tiempo. Bueno, como dijo Rodrigo, soy antropólogo. Soy casi, lo podríamos decir, un talibán de la antropología porque hice mi tesis, hice licenciatura, maestría y doctorado en antropología. O sea, soy alguien que tiene una coherencia. Nunca sabemos si esa coherencia es buena o es muy mala, pero he hecho todos mis estudios en antropología. Y hace más o menos 10 años que soy investigador del CONICET. Además, soy docente en la Universidad Nacional San Martín y en este momento soy el secretario académico también del IDAE, del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Bueno, yo inicié mi trabajo de investigación para mi tesis de licenciatura pensando trabajar en algunas cosas del fútbol, ¿no? Era 1999, estaba terminando la carrera de antropología en la UBA, en filosofía y letras en la UBA, y me gustaba mucho el fútbol, yo era muy fanático del fútbol, y eso después si quieren ampliamos, era muy, pero muy fanático de River y simpatizante del Club Colegiales, en Munro. Y entonces había propuesto en un taller, trabajar, en un taller de la carrera, trabajar las canciones del fútbol en la hinchada de Colegiales, ¿no? Y en una oportunidad entonces, viajando con la hinchada de Colegiales, presencié un hecho de violencia increíble, una pelea de la barra con otra barra, y a partir de ese momento empecé a trabajar la violencia en el fútbol. Para trabajar la violencia en el fútbol, lo que hice desde el 99 fue hacer un trabajo de campo. Entonces hice un trabajo de campo de casi un año con la barra de Colegiales, y ese primer trabajo tuvo como objetivo entender cuáles eran las lógicas de las violencias vinculadas a la masculinidad para los miembros de la barra brava de Colegiales. Entonces trabajé la relación entre hacerse hombre a las piñas, digamos, cómo para los barras la masculinidad es una prueba la violencia es una prueba de masculinidad, ¿no? Eso hice para mi tesis de licenciatura. Y después, ya en el 2003, presenté un proyecto de investigación para trabajar con otra barra brava, para seguir trabajando temas de violencia, ¿no? Una beca de CONICET. Lo había propuesto para trabajar con la hinchada de Chacarita, yo soy vecino casi de Chacarita, vivo en Vicente López, por eso soy simpatizante de Colegiales, pero no sé si recuerdan, ustedes son todos futboleros, no sé, seguramente se van a acordar, que hubo un enfrentamiento muy grande entre la barra brava de Boca y de Chacarita en el 2003,
Y a partir de ese enfrentamiento, la posibilidad de ingreso a la barra brava de Chacarita se hizo muy difícil, entonces tuve que resignificar y empezar a pensar dónde podía hacer mi investigación. A través de otro colega muy querido, Pablo Lavarces, llegué a Huracán. Y hice mi investigación entonces con la hinchada de Huracán. Entre el 2003 y el 2008 hice mi tesis de maestría y la de doctorado con los hinchas de Huracán y me hice hincha de Huracán. Y ahora soy hincha de Huracán. Lo que no trae ningún beneficio, ¿no? Porque si usted cambié River por Huracán y generé muchos conflictos familiares, porque mi papá obviamente es fanático de River, socio vitalicio de River, yo fui socio durante 15 años de River. Entonces, generé muchos conflictos familiares. Nunca, lo voy a decir con una bestialidad, si hay algún hincha de Huracán escuchando, lo digo del amor, nunca, no vamos a tener muchos éxitos deportivos. En el cambio de cuadro perdí eso, y además, lamentablemente, he hecho a toda mi familia hincha de Huracán, o sea, mi hijo es hincha de Huracán, y entonces, digamos, yo aunque sea, salí campeón de la Libertadores siendo de River, ¿no? Puedo decir eso. Bueno que no tuviste que redecorar el cuarto, porque eran los mismos colores. Eran los mismos colores, claro. Ahora mi hijo tiene un globito en su cuarto, pero bueno, yo tenía otras cosas de chico. Bueno, entonces, ese fue mi trabajo de investigación que tenía que ver con la violencia, y sobre todo con la violencia y la identidad, cuando hice mi trabajo con Huracán. Trabajé más de 6 años con la barra brava de Huracán, intentando entender cuáles eran las lógicas violentas para los barras, y eso terminó en el 2008, y desde el 2008 hasta la actualidad trabajo temas de violencia, pero vinculados a otros lugares, trabajo violencias policiales, y entonces trabajo otras violencias. Me interesa mucho el tema de la violencia en el fútbol, no tan directamente en este momento, sigo trabajando mucho el tema a través de colegas y amigos que dirijo, leo, etcétera, que trabajan esos temas. ¿Puedo hacer 2 comentarios poco serios antes de volver a los temas serios, José? No soy tan serio, si sonó muy serio. No, dije los temas serios, antes que volvamos a los temas serios. Primer comentario es, después quiero que nos cuentes con quién te seguís mandando mensajitos los días del amigo. Ahora que nos cuentes un poquito esos años que pasaste con la barra de Huracán haciendo tu tesis. Y después, justo cuando dijiste eso, algo parecido al tema del cambio de cuadros, apareció un gato por la escalera. Un perro chiquitito. Un perro subiendo, que se vio en la imagen ahí al costadito. No, pensé que era un gato, ¿no? Porque, viste, este tema de los cambios de cuadro, viste, ¿no? A los hinchas de fútbol no nos cae bien cambiar de un cuadro a otro, pero en tu caso está justificado, está justificadísimo, nos queda claro por qué, ya lo contaste, lo explicaste, tiene que ver con un cambio de simpatías muy vinculado a esos 4 años que pasaste, y acá yo ya me meto un poquito en la temática, que tiene que ver con cómo trabajamos desde las ciencias sociales una temática como la de la violencia en el fútbol, tratando justamente de corrernos un poco de una lógica que de alguna manera fue, y creo que sigue siendo muy dominante en el sentido común, de los medios de comunicación, pero no solamente de los medios de comunicación, en el sentido común general, lo podría decir mi tía, mi prima, mi hermana, perfectamente. Una lógica, y que quede claro lo que quiero decir ahora, y creo que va a quedar claro en la medida que te escuchemos, en la cual pensamos la violencia del fútbol como un contexto en el cual hay justamente algo en el cual todo funciona bien y todas las partes del fútbol son partes sanas de alguna manera, y hay una parte enferma, ¿no? Una parte enferma que vendría a ser un grupo de una hinchada de fútbol, a la cual si extirpamos, resolvemos la cuestión de la violencia del fútbol. Me parece que esto que digo, que tiene que ver con un contexto que además después podemos decirlo, quizás ahora cambió la cuestión respecto a las investigaciones que vos hiciste y sobre violencia del fútbol hace 15 o 20 años. Puede haber cambiado perfectamente ahora eso también, pero digo, me parece que por esta cuestión de las lógicas dominantes del sentido común y lo que mostraron las investigaciones, las tuyas, y no solamente las tuyas, pero centralmente las tuyas sobre violencia del fútbol, por ahí anda la cuestión, ¿no? Cómo empezar a pensar esta lógica de lo sano y lo enfermo, suponiendo que eso es lo que resuelve la cuestión de la violencia del fútbol, ¿no? Y de las violencias, vamos a decirlo en plural, ¿no? También. Perfecto. Vuelvo serio y después descontractúo, ¿no? Después salimos de la seriedad. Pero hay dos ejes centrales para entender lo que está planteando Rodrigo, que para los que trabajamos violencias en el fútbol son importantísimos, ¿no? Los 2 ejes, el primer eje es, y que nos parece fundamental, es no reducir las violencias en el fútbol nunca y de ninguna manera a las barra bravas. ¿Son el actor más visible de las violencias en el fútbol? Sí, sin duda, pero no son el único actor que comete actos violentos en el mundo del fútbol.
¿no? Y eso es un punto central para entender las violencias en el fútbol en la Argentina. Porque, de hecho, todos acá van a recordar múltiples episodios de violencia donde las barra bravas no tienen un rol protagónico, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, uno de los hechos más notorios de los últimos tiempos, que es la muerte de Balbo, de Balbo, el hincha de Belgrano, no tiene un vínculo con las barra bravas, ¿no? Después, por ejemplo, el episodio de violencia que da el puntapié inicial para la prohibición de los hinchas visitantes en primera, es la muerte de un hincha de Lanús por la policía. Entonces, si nosotros vamos pensando el tema de la violencia en el fútbol con más profundidad, vamos a darnos cuenta que hay un montón de actores que cometen actos violentos en el mundo del fútbol. Pero comúnmente se reduce la violencia en el fútbol a la violencia de las barra bravas. Se pone el ojo solamente en una forma de violencia. Y poner el ojo en esa forma de violencia lo que hace es, de alguna forma, invisibilizar todas las otras formas de violencia en las cuales los actores que cometen y cometemos actos violentos, y ese cometemos después si quieren lo ampliamos, cometemos actos violentos y quedamos como libres de toda responsabilidad. Me parece que aquí hay un punto importante, el primer punto importante, el primer eje para pensar la violencia en el fútbol, que es no reducir las violencias en el fútbol a las barra bravas. Aunque las barra bravas tengan un rol protagónico en esas violencias, no son los únicos actores que cometen actos violentos. Ese era el primer eje. Y el segundo eje que me parece central para pensar las violencias es que las violencias tienen sentido, tienen lógicas, tienen significados, y los cientistas sociales lo que hacemos es entender esos sentidos, analizar esos significados, comprender esos significados, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, pensamos que las violencias son irracionales, son las prácticas de unos locos, que son pocos, y no damos cuenta de cuáles son las lógicas que existen detrás de esas formas violentas. Entender esas lógicas nos permiten, por ejemplo, dar cuenta de cómo se construyen socialmente esas lógicas, y también, si queremos, pensar políticas públicas para prevenir esas lógicas. Entonces, el objetivo de los cientistas sociales que trabajamos las violencias en general y las violencias en el fútbol en particular es entender cuáles son los sentidos sociales de esas prácticas. Cuando un plateísta tiene una piedra de una platea costosa, no está loco, está haciendo eso dentro de un universo que le da sentido a esa práctica. Cuando un barra brava se pelea con otros barra bravas a las piñas, a los tiros o a los cuchillazos, no están locos, están teniendo prácticas que tienen sentido dentro de las lógicas que para ellos, tal vez son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Pero para ellos tienen significación y son importantes. Entonces, me parece que aquí hay un punto importante, que es entender cuáles son los sentidos de la violencia si queremos pensar el problema social en profundidad y también si queremos prevenir. Tal cual, una de las cosas que decís, José... perdón, antes de volver a lo que vos decís, voy a hacer mi show habitual. Nosotros nos peleamos, violencia e identidad en una hinchada de fútbol. Elijo de los dos libros que tiene José, dos libros propios, ¿no? Porque además tienen muchos artículos en otros libros, sobre su tesis, ¿no? Este es el primero, ¿no? El de Prometeo, Nosotros nos peleamos, publicado sobre su tesis. Me gustaría ejemplificar una cosa que cuenta siempre José, que además cuenta de sus trabajos respecto de esto que está diciendo. Esas personas con las cuales José convivió varios años, y que efectivamente tienen en sus, digamos, son parte de la barra brava de Huracán, José cuenta que son personas a las cuales habitualmente tenemos desde el sentido común pensadas como bárbaros, bestias, ¿no? Debido a determinadas acciones en las cuales nos vemos en acción, digamos, o las cuales además son visibles en el fútbol. Pero esas personas, cuando los vemos en la vida cotidiana, ¿no? Son personas que no solamente en términos de categorías sociales son trabajadores, son desempleados, son estudiantes, son empresarios, son de clase media, son profesionales, ¿no? Sino que además son personas que cuando salen a caminar por su barrio, los vecinos los saludan, son respetados, son saludados, cuando necesitan un turno en el hospital, porque no consiguen turno en el hospital, acuden a él porque él sabe cómo conseguir el turno en el hospital, cuando necesitan que la murga pueda practicar en la plaza porque no tiene permiso para practicar, acuden a él porque es una persona conocida del barrio y sabe cómo conseguir que la murga practique. Entonces, esa persona que es una bestia y un bárbaro en determinado contexto, y así es adjetivado, en otro contexto es una persona, entre comillas, normal. Entonces, lo que estamos discutiendo es justamente las categorías de lo normal y lo bárbaro y lo no bárbaro en determinados contextos.
Y a eso se dedican las ciencias sociales, ¿no, José? Que son, vuelvo al principio, esas mismas personas con las cuales para el Día del Amigo todavía te mandas mensajitos y decís feliz Día del Amigo, ¿no? Cada vez menos, pero sí, todavía me mandan mensajes. Pasaron muchos Claro, años de mi investigación, claro. ¿no? Todavía me mandan mensajes también para el Día del Periodista, porque durante el trabajo de campo nunca sabían bien qué era yo, ¿no? Si era Claro. ¿qué es un antropólogo? ¿No? Yo les En explicaba. beneficio de la duda, sos periodista. Claro, frente a la duda entre policía y periodista, prefiero que siempre piensen que era Ah, sí. periodista, ¿no? O sea, sabiendo las implicancias negativas que podía tener, me definan como policía, siempre prefería que sea periodista. Sí, lo que pasa es que durante el trabajo de campo uno establece vínculos vínculos de largo plazo, y muchos de esos vínculos son vínculos afectivos. Y de hecho tengo contacto aún, todavía voy a la cancha y tengo contacto con algunos miembros, ya no tan miembros de la barra, porque también eso es un punto para mí interesante para rescatar de lo que dice Rodrigo, que la pertenencia a las barras muchas veces tiene una cuestión medio temporal, sobre todo con los miembros de las barras bravas que son más de las clases medias, entran a la barra, salen de las barras, entran de las barras, en diferentes etapas de su vida. Y acá hay varios puntos de lo que señalaba Rodrigo que me parecen interesantes para poner sobre la mesa y empezar a discutir. El primero es que comúnmente nosotros creemos que la violencia excluye a los que cometen actos violentos del mapa social, y sin embargo, para los miembros de la barra brava, mostrarse como actores que pueden cometer actos violentos en algunos contextos, ¿no? Y eso es central, en algunos contextos, los incluye dentro de un mundo de relaciones sociales. Ser parte de la barra brava los incluye dentro de un mundo de relaciones sociales, porque el aguante es una herramienta que les permite a ellos ser reconocidos, ser respetados, y se transforma como un bien de cambio. Entonces, ser parte de la barra brava no los excluye del mundo social, sino los incluye en una red de relaciones con políticos de los clubes, pero también con políticos de los barrios, con vecinos, con los periodistas deportivos, con los jugadores, con los técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Los va incluyendo dentro de una red de relaciones sociales en las cuales se intercambian cosas. Y una red de intercambios también, que muchas veces los intercambios tienen que ver con cosas materiales, pero otras veces con cosas simbólicas. Y ahí entonces, el primer punto es pensar a los miembros de la barra incluidos dentro de esta red de relaciones sociales. La segunda cuestión es, que está totalmente vinculado a esto, es pensar de qué manera la violencia es aceptada en ese contexto del mundo del fútbol. O sea, los miembros de las barras tienen prácticas violentas en el contexto del fútbol, pero en otros contextos no es que andan peleándose todo el tiempo, ¿no? Algunos sí, otros no, algunos a veces sí, a veces no. Me parece que un punto importante para entender la violencia del fútbol es cómo el mundo del fútbol también legitima ciertas prácticas violentas, y en eso somos todos y todas responsables, todos los que somos parte del mundo del fútbol, somos responsables, porque se construye una legitimidad de la violencia en el mundo del fútbol. Y esa legitimidad hace que algunas partes de ese mundo se construyan sus formas identitarias a través de la violencia, por ejemplo. Y entonces ahí hay un punto importante para reflexionar acerca de la idea de, ¿son violentos? No, no son violentos, son actores que cometen actos violentos en ese contexto. Y eso es un punto para mí importante, porque desesencializamos la violencia. No es una particularidad de las personas la violencia, sino es una particularidad de los contextos. Y entonces, si entendemos por qué en ese contexto los barras, los plateístas, etcétera, etcétera, cometen actos violentos, podemos entender cómo modificar esos contextos, ¿no? Cómo modificar lo que legitima la violencia en ese contexto. Entonces ahí hay un punto para mí interesante para salir de la esencia de las personas y pensar políticas públicas, pensar en los matices, ¿no? Porque a mí una de las cosas que también me sorprendía era los actores que cometen actos violentos en el mundo del fútbol, pero en otros contextos no tienen actos violentos, ¿no? Si uno entiende, si fuese muy simple, piensa que los barras andan peleándose todo el tiempo por la vida. La verdad no es tan así, ¿no? En algunos momentos se pelean, en otros negocian, y en otros momentos son... yo conocí varios barra bravas que eran profesionales, ¿no? Entonces eran estudiantes para ser profesional y después luego se recibieron. Entonces es un poco más complejo que una mirada muy simple que tenemos del tema de la violencia. Tal cual, José, vos recién primero nombraste a Pablo Lavarces y después nombraste al aguante. Me gustaría decir una cosa, cuando nosotros hablamos de aguante, hablamos de tratar de definir un poquito a qué llamamos aguante en ciencias sociales. Para nosotros aguante es un capital, ¿no? Es un capital simbólico que genera honra y prestigio.
y es un capital simbólico que genera honra y prestigio y que permite moralmente decir qué está bien y qué está mal en determinado ámbito, ¿no? Obviamente se ejerce poniendo el cuerpo, ¿no? Y se ejerce yendo a la cancha, en cualquier circunstancia, se ejerce a veces con violencia física, muchas veces para determinadas partes para determinados hinchas, ¿no? Pero me gustaría volver a este foco. Ese capital que es el aguante y que genera honra y prestigio, finalmente, digo, y repito, no estamos justificando la violencia, estamos diciendo, lo que permite es acceder a algo que pareciera que todos buscamos un poco en nuestras sociedades modernas tan capitalistas, ¿no? Honra y prestigio. Todos queremos ser periodistas importantes, todos queremos ser sociólogos y antropólogos importantes, todos queremos ser profesionales importantes, todos buscamos honra y prestigio en un lugar. Ellos lo buscan de esta manera, utilizando el aguante de esta manera, y como bien vos dijiste, no son los únicos. Hay otros actores del fútbol, otros hinchas, otros directivos, otros periodistas que buscan lo mismo con otras formas, y otras formas además violentas, como por ejemplo las del lenguaje, de alguna manera, ¿no? Que son formas violentas también, aunque no sean formas violentas físicas, y que todos en algunos momentos utilizamos, ¿no? ¿No, José, se entiende a qué voy? Sí, sí, perfecto. Ahí me parece que hay algo interesante para reflexionar, que es volver a dar cuenta de que la violencia lo que hace es construir un sistema de reputación en un espacio determinado. Entonces, el que comete esos actos violentos en ese espacio tiene un prestigio, se gana un respeto, entonces está vinculado a la reputación. No es una práctica de lo irracional, de lo salvaje, de lo bárbaro, sino es una forma, un vehículo para hacerse respetado y para ganar reputación. Y como decía Rodrigo, ganar reputación en estas sociedades es una de los móviles de la acción social, ¿no? De la mayor parte de las acciones sociales que tenemos, es ser respetado por los colegas, por los que entendemos que siguen nuestros caminos, etcétera, etcétera. Entonces la reputación es un punto muy importante para entender por qué hacemos las cosas que hacemos. En el mundo del fútbol, creo que la lógica del aguante y la lógica del aguante vinculada a la violencia permite dar cuenta de por qué, por ejemplo, muchísimos jóvenes se sienten fascinados con las barras y quieren ser parte de las barras, ¿no? Y eso es para nosotros siempre un punto interesante. Yo voy con mi hijo a la cancha y mi hijo ve el partido, pero también ve a la barra. Y dice que quiere tocar la trompeta en la cancha, y dice que quiere ser, ¿no? Entonces hay una fascinación con el mundo de las barras que es un elemento que nos permite a nosotros dar cuenta de por qué quieren ser parte, por qué mucha gente quiere ser parte de las barras. Para entender esa fascinación tenemos que entender que en el mundo del fútbol hay como dos sentidos del aguante que a veces están juntos pero a veces están separados, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aguante, muchas veces pensamos que el aguante está vinculado a la fidelidad por el club, al fervor por el club, y eso es una dimensión del aguante, pero para las barra bravas, para los que pertenecen a las barra bravas, el aguante está vinculado a la violencia. Ser reconocido como aguantador para los miembros de las barras tiene que ver con mostrar que te la aguantás, que en una pelea podés demostrar que tenés esas particularidades que te definen como aguantador. Si vos alentás durante todo un partido, pero después al momento de la pelea no peleás, no sos un aguantador dentro de la lógica de las barras, ¿no? Entonces, esas dos definiciones de aguante que conviven en el mundo del fútbol, a veces se solapan y en muchos casos, y eso es un punto interesante, la otra definición de aguante termina legitimando la definición del aguante violento. ¿Se entiende? Y eso me parece un punto en el cual tenemos que ser mucho más reflexivos acerca de cómo y de qué manera el resto de los actores del mundo del fútbol terminamos legitimando la lógica del aguante violento. Sí, acá, José, me gustaría decir una cosa. Creo que esto fue tal cual y es, como vos lo decís, pero creo que se ha modificado en los últimos años. Me parece que, no sé si, no puedo dar datos porque no estoy trabajando específicamente ese tema, tenemos colegas que sí, pero creo que la lógica, seguramente muy afianzada a la falta de hinchas visitantes, ¿no? Pero la lógica de esta legitimación que la mayoría de los hinchas le daban a su barra brava, lo vemos claramente cuando la barra entra en la cancha, ¿no? La barra entraba y el resto de los hinchas estaba esperando y alentando el ingreso de la barra. Creo que eso ha cambiado un poco en los últimos años, hay como una grieta o una ruptura en ese punto, ¿no? Hay bastantes cambios en los últimos años, con algunos colegas, lo menciono, ¿no? Nicolás Cabrera y con Diego Mursi, con Sebastián Rosa, con varios colegas estamos trabajando este tema. Hace poco publicamos un artículo que llamaba, en signo de interrogación, si estábamos ante el ocaso del aguante, el ocaso del aguante se preguntaba, ¿no? Como el aguante como una etapa que se inicia, para pensar la violencia del fútbol, una etapa que se inicia a mediados de la década del 70,
que gana protagonismo en la década del 90, pero que en los últimos años empieza a perder un rol protagónico para entender las lógicas de las barras. Por varias cuestiones, ¿no? Una es central, la prohibición de los hinchas visitantes, que modifica la regulación de las violencias, ¿no? Que modifica la forma en que la violencia se construía en un sistema de formas de reputación y prestigio. ¿Por qué? Porque antes se ganaba el aguante en una pelea contra los rivales. Cuando no están esos rivales, ¿cómo se gana el aguante? ¿Cómo uno se hace de ese capital tan importante? Entonces, hay que empezar a dar cuenta de que algo se está modificando, ¿no? La prohibición del hincha visitante modificó algo, esa forma de regulación de las violencias. Modificó en el aumento en muchos casos de las peleas dentro de las barras, por el prestigio dentro de las barras, por el aguante dentro de las barras, por los botines dentro de las barras, no los botines económicos dentro de las barras. Hinchas de Racing y de River saben bien de lo que estamos hablando, ¿no? Hinchas de Almirante Brown saben de lo que estamos hablando. En todas las barras se multiplicaron las peleas internas dentro de las barras. Ese es un elemento importante para entender un escenario que está cambiando. Otro elemento para entender es que en los últimos años las formas de espectacularización, digamos, la visibilidad que tuvo cierta forma de violencia, han dejado expuesto mucho más a los barras que antes, ¿no? Los barras siempre se pelearon, pero últimamente son mucho más visibles las peleas de las barras. Están todas filmadas y todo eso se muestra. Entonces todas las formas de prestigio vinculados a la impunidad se fueron cayendo. Entonces, hay algunas lógicas de la impunidad vinculada a la violencia de las barras que se fueron modificando. Y por el otro, hay varios temas, ¿no?, que me parece que fueron modificándose en los últimos años. Para mí un punto importante también es la relación con las dirigencias. Hace 20 años la relación de las barras con la dirigencia era una relación fluida de intercambios, y en los últimos años eso se fue cambiando. Se fue cambiando por diferentes razones. Cambió el perfil de los dirigentes de los clubes, ¿no? Los dirigentes de los clubes tienen cada vez más un perfil empresarial, sobre todo en los clubes más grandes, y no tienen un perfil más de dirigente político como se daba antes. Y también cambió el lugar que tiene la violencia dentro del espectáculo del fútbol. Y ese es un lugar que a los dirigentes de los clubes no les interesa. Cuando el fútbol se transforma cada vez más y cada vez más fuerte en un tipo de espectáculo que tiene que vender un tipo de mercancía determinada, piensen lo que pasó en la Premier League, ¿no? Cómo fue el lugar que fueron tomando los hooligans y fueron desplazándose a los hooligans dentro de la Premier League. Uno ve que en el fútbol, en la espectacularización del fútbol argentino, la violencia es algo que va en contra de esa mercancía, no paga. Entonces hay que desplazarla. No digo desaparecer porque la violencia no desaparece, lo que sí se hace cada vez menos visible. Entonces, nos parece que estamos ante una modificación de ese escenario, ¿no? Un escenario que tenía que, como un rol central, mostrar las violencias, hacer visibles esas violencias, y ya no se pueden hacer tan visibles porque dentro de la espectacularización del fútbol contemporáneo, eso no es una buena mercancía, no contribuye a la mercancía del deporte, del fútbol. Tal cual, y complemento muy cortito, José, lo que estás diciendo. En esta espectacularización y elitización también del fútbol contemporáneo, pues es un proceso que acompaña el fútbol en general, deberíamos, me parece, buscar las maneras en las cuales los hinchas en general, ¿no?, puedan volcar sus emociones, sus pasiones, de forma, yo diría, institucional, de forma organizada, de forma coherente, ¿no?, en la cual no sea la represión, ¿no?, las formas en las cuales se ejerce sobre los hinchas, cómo hacer del espectáculo un espectáculo, entre comillas, civilizado, sino que los hinchas sean parte, como lo fueron siempre, pero que sean parte inclusiva de ese espectáculo, que tengan opinión, que tengan parte de la decisión, ¿no?, porque efectivamente son parte del espectáculo. Bueno, no me voy a hacer autobombo nuevamente, porque un poco de todo esto está contado en mi tesis, que ahora está saliendo publicada, pero que tiene que ver con este proceso de la década del 90 y cómo hay un desplazamiento también de algunos sectores sociales, pero cómo deberíamos tratar de verlo un poquito más ampliamente para que esto ocurra y no quede reducido justamente a un espectáculo en el cual pueden acceder los que acceden y los que no pueden acceder no acceden, ¿no? Bien, sí, me parece central. De fondo, una de las preguntas que también está en el trabajo de Rodrigo, que está dando vuelta en las preguntas que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué tipo de espectáculo deportivo queremos?, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque en qué tipo de espectáculo deportivo queremos, nos estamos preguntando cuál es el rol del espectador. ¿Cuál es el rol del espectador? Y me parece que la pregunta nos lleva a reflexionar acerca de qué queremos, un espectador que sea un consumidor, como estábamos hablando,
el típico espectador de la Premier League, o queremos un espectador más como estamos acostumbrados dentro del fútbol argentino, que es un espectador que es mucho más activo, que no está vinculado al consumo, sino que está más vinculado a la fidelidad por su club y al fervor por su club, etcétera, etcétera, que me parece importante poner esto sobre la mesa porque estamos ante un lento pero fuerte proceso de elitización, como decía Rodrigo, ¿no? Que está llevando a la expulsión de ciertos tipos de espectadores del mundo del fútbol y que entonces va a terminar cambiando el tipo de espectador, ¿no? Y es un tipo de espectador que tenga muchos recursos, que esté más vinculado al consumo, al consumo tanto en los estadios, ¿no? Fíjense la lógica del consumo dentro de los estadios, cómo se va modificando y sobre todo para pensar los grandes clubes en la Argentina, ¿no? Eso obviamente no está sucediendo en Colegiales, en Barraca Central, bueno. Pero los grandes, perdón, José, te cambio de la pizza de cancha al food truck, por ejemplo. Y eso es un cambio cultural enorme, por ejemplo. Ese cambio me parece que también señala el tipo de espectador que está yendo a los estadios, ¿no? Justamente. Entonces, ¿cómo van construyendo un tipo de espectador asociado a esos consumos? ¿No? Y al Starbucks dentro de los estadios, que no falta mucho, ¿no? No sé si hay ya, pero ese tipo de consumo que... Al FanFest, por ejemplo, la cultura del FanFest. Vamos para ese lado, ¿no? Y que va construyendo un tipo de espectador determinado. Me parece que la pregunta, dando vuelta aquí también, es ¿cuál es el rol del espectador en el espectáculo que nosotros queremos? Y ahí hay varias cosas, porque cuando hablamos de espectador, y este es un debate que Rodrigo también ha trabajado mucho, cuando hablamos de espectador, en el caso del fútbol argentino, también hablamos de socios. Y entonces, ¿cuál es el lugar de los socios dentro de los clubes en la Argentina y cuál es el lugar de los socios dentro del espectáculo del fútbol en la Argentina? Porque no es un dato menor cuál es el lugar que tienen las sociedades, las sociedades sin fines de lucro, cómo son los clubes en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un punto importante para reflexionar acerca de una de las, para mí, y esto es una posición totalmente personal, de las grandes bondades del fútbol argentino, ¿no? Que sigue siendo clubes donde los socios son los dueños de los clubes, ¿no? Y entonces ese lugar político de los socios me parece un punto importante que también está directamente vinculado a qué tipo de espectáculo queremos. Uh-huh. Tal vez parece más indirecto, pero yo no lo creo que sea tan indirecto, ¿no? El lugar de los socios como espectadores es un punto aquí que tenemos que poner sobre la mesa. Absolutamente. Muchachos, ¿quieren hacer alguna pregunta a José? José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sabés que recién anotaba una frase que dijiste que me hizo recordar dos experiencias que ahora las voy a contar. La frase era: el mundo del fútbol legitima algunas prácticas violentas y en eso somos todos y todas los que formamos parte de ese mundo responsables. Me acordé de dos hechos. Uno, una experiencia personal que tuve en relación a esto, que no viene al caso contarla, y la otra, una anécdota que contaba Seba Domínguez con el patrón Bermúdez, que cuando vino el Barra, sacó... Se le plantó la barra de Newell's. Sí, sacó el revólver del auto, bueno, y lo contaba como algo, entre comillas, chistoso, ¿no? Algo que, sí, bueno, una experiencia más, y eso también es legitimar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, o cómo hace el mundo, aquella persona que está dentro del mundo del deporte, para dejar de legitimizar esas prácticas? Si bien imagino que es una respuesta muy amplia, pero ¿se puede pensar eso? Sí, creo que se puede, y creo que es necesario, ¿no? Primero tenemos que ser reflexivos acerca de qué manera todos los actores del mundo vamos legitimando esas prácticas. Disculpen. Y me parece, por ejemplo, pensar de qué forma, por ejemplo, los profesionales de los medios de comunicación, los periodistas, contribuyen a crear un espacio donde el fútbol sea, por ejemplo, un espacio bélico, donde se mida todo con metáforas bélicas, y entonces empezar a modificar esas cosas. Por ejemplo, los espectadores que somos parte del mundo del fútbol, pero no somos parte de las barras, cantamos canciones que son terribles, ¿no? Si pensamos las canciones que cantamos dentro del mundo del fútbol, son terribles. Entonces, ser reflexivo acerca de qué cantamos y de cómo eso va legitimando un espacio donde matar al otro es parte parece de lo normal, ¿no? Sí, o del aguante, sí. Claro, entonces, bueno, pensemos las cosas que vamos haciendo para legitimar eso. Pero igualmente, José, desde lo mediático, sale un equipo a la cancha y lo primero que muestran es la barra. O sea, vos sale el equipo, lo primero que mostrás es la barra rival, no hay que mostrar a toda la gente. Perfecto, ¿no? Y cómo se van dando toda eso parte de las rutinas más periodísticas, pero cómo se van dando un montón de operaciones que van legitimando las violencias.
Y entonces, dar cuenta, ser reflexivo, cómo cada uno puede modificar eso. Pero igualmente, y esto me parece un punto central, esto no puede estar marcado por la agenda de los actores. Yo dije todos y todos somos responsables, pero tiene que haber una política pública detrás de esto, ¿no? Porque, y que acompañe esa reflexión y que empiece a modificar y a deconstruir esa legitimidad. Obviamente nosotros lo podemos hacer en estos diálogos, pero si no es no hay detrás una política pública que le dé solidez a esto, es muy difícil hacerlo. Entonces, por eso es que con Rodrigo y con un montón de otros colegas hemos pensado muchas veces cómo activar políticas públicas que sean más eficaces para pensar la prevención de la violencia en el fútbol. Y creo que es desde el Estado en sus diferentes niveles, ¿no? Los estados nacionales, los provinciales, hasta los municipales, que tienen que tener políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia en el fútbol. Y orientadas para trabajar con todos los actores que son y somos parte del mundo del fútbol. No trabajar siempre con las violencias, porque eso es, con las barras digo, porque ese es uno de los grandes problemas, porque se piensa solo en las barras y se olvida de qué manera todos los otros actores somos también responsables. Y entonces trabajar, por ejemplo, en las escuelas de formación de los periodistas deportivos, trabajar con los espectadores que no son parte de las barras, trabajar con los dirigentes, trabajar con los jugadores, ir trabajando de diferentes maneras con todos los actores. Y principalmente, y es un punto que mencionamos muy al pasar, también con las policías. Las policías son un actor central para pensar las violencias en el fútbol en la Argentina, por la cantidad de muertos que tienen en su haber, pero también por sus capacidades que pueden tener para prevenir. Y la verdad que el accionar de las fuerzas policiales deja muchísimo que desear, ¿no? Cualquiera que haya ido a la cancha sabe que las policías, por acción o por omisión, son importantísimos para entender la violencia del fútbol. Entonces, bueno, José, una cosita, agrego una cosa a lo que estabas diciendo. Hay países de América que tienen organizados estatutos del hincha. Esos estatutos implican obligaciones, pero también derechos. Es decir, ¿qué es lo que el hincha debe hacer cuando va a la cancha? Pero además, ¿qué derechos tiene? Tiene derecho también, ¿por qué no?, a ser bien tratado, tiene derecho a que los baños estén en condiciones en un estadio, y tiene obligaciones que son las de no generar violencia, no agredir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno pone, como dice José, articulando con todos los actores y a mediano y largo plazo condiciones que además, digamos, incluyen a todos los actores, me parece que ahí se podría empezar a pensar políticas que sean efectivamente, concretamente efectivas para el tema de las violencias en el fútbol, ¿no? Trabajar a largo plazo, ¿no? Me parece que lo del estatuto del hincha es un punto, nosotros hace varios años que venimos pensando esa propuesta, que es una propuesta original de Brasil, los colegas brasileños. En Brasil funcionó y funciona bastante bien, un estatuto que diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un estadio, cuáles son tus derechos, ¿no? Y ser bien tratado es una parte importante del mundo del fútbol, ¿no? Nosotros vamos a los estadios y la verdad que no somos bien tratados, ni por la policía, ni por los cuidadores, ni por el mismo estadio, ¿no? En muchos casos hay una cuestión tal vez ustedes son todos hinchas de clubes grandes, pero en el ascenso, ¿no? Los estadios son un lugar importantísimo para entender también las formas de violencia. Y nos parece siempre un punto importante entender esto. En el mundo del fútbol, donde se mueve muchísimo, pero muchísimo dinero, los clubes son pobres, ¿no? Hay algo ahí que hay una distribución muy extraña del mundo del fútbol. Entonces, se pueden pensar formas de utilizar ese dinero que se mueve en el mundo del fútbol para mejorar, por ejemplo, los estadios, para mejorar la seguridad dentro de los estadios, etcétera, etcétera. Creo que no es tan descabellado pensar que una parte de toda esa enorme cantidad de plata que se mueve en el mundo del fútbol esté destinada a que los que somos parte del mundo del fútbol como espectadores estemos mejor como espectadores, ¿no? Que haya un sentimiento de que estemos mejor cuidados, que sea más cómodo, porque también hay algo interesante ahí que depende de cómo nos tratan, nosotros también actuamos. Si nosotros vamos a un estadio, ¿no? Y la policía nos pega para entrar, y después hace un baño que no tiene baño, entonces son todas condiciones que van legitimando ciertas formas de pensar, bueno, mirá cómo me están tratando en este espacio. Tal cual, exactamente. Bueno, me parece que la charla abundó en todas cosas que nos interesan y en cuestiones que además pudimos hacerla, como suele ocurrir en ADN Deportivo, con profundidad y con tiempo, ¿no? Es un lindo momento para reflexionar, sobre todo teniendo en cuenta, José, Rodrigo, esta cuestión de
que la pelota está parada y podemos repensar un montón de cuestiones que tienen que ver con el fútbol, en particular en este caso con la violencia y con cosas que exacerban la violencia. Lo que hablaban ustedes, el tema de las condiciones de los estadios también, el hecho de cómo nos tratan en los ingresos a cada uno de los estadios también. Me parece que es un momento para parar la pelota y reflexionar estas cuestiones. Lamentablemente creo que una de las cosas con las que se simplifica el tema de la violencia es terminar con todo depende de una solución política. Generalmente todas las discusiones terminan desde ese lado, y me parece que es un poco más amplio para pensar el concepto, ¿verdad? Por esto de los vínculos también, José, por esto de los vínculos que mencionabas, los vínculos con la política, con el barrio, con los vecinos, de que no son entes que están excluidos. Perfecto, sí. Pero toda la legitimidad de la violencia no está excluida, ¿no? Y entonces ahí vemos un entramado mucho más difícil para pensar. Y ahí me parece que el punto importante es la necesidad de pensar políticas a largo plazo. Más allá, a mí el gran problema para mí no es tanto de falta una decisión política, sino lo que está faltando es un proyecto más a largo plazo, porque todos quieren, digamos, cada vez que un político toma el problema, o cada vez que el mundo de la política toma el problema de la violencia en el fútbol, cree que lo va a solucionar pensando una ley, ¿no? ¿Por qué? Porque es la solución. Crea una ley y soluciona el tema de la violencia en el fútbol. Y la verdad es que un tema tan complejo como el tema de la violencia en el fútbol, donde hay muchos actores involucrados, y donde hay prácticas culturales que están muy fuertemente arraigadas, es un proceso largo. Entonces, hay que hacer, la verdad, un proceso a largo plazo, un proyecto a largo plazo, con objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, pero pensar que uno no va a solucionar el problema de la violencia en un día, ¿no? No necesitas un proyecto, sino necesitas un plan de acción directamente, algo mucho más amplio que abarque varias categorías y además, al ser un cambio cultural, porque de hecho lo es, eso requiere del mediano largo plazo. O vos tenés que no solamente cambiar lo que pasa hoy, sino en las generaciones que vienen también. Claro, perfecto, sí. Necesitamos un plan, necesitamos pensar cómo trabajar el tema de la violencia con los distintos actores y pensar políticas públicas y ver como una carrera de esas políticas públicas. Igual, a ver, mi pesimismo tiene que ver con que con Rodrigo y muchos colegas y colegas venimos diciendo esto hace 20 años. Entonces, es como que, digamos, nosotros en el 2000 iniciamos también un diálogo con Castrilli, cuando estaba Castrilli en la provincia de Buenos Aires, y en ese momento, con Alabarces y con otros colegas, decíamos que teníamos un proyecto a 20 años, ¿no? Y justo estamos cerca de esos 20 años y en ese momento nos trataban, no, ¿cómo vas a tener un proyecto a 20 años? Es una locura, acá todo pasa rápido. Bueno, creo que si hubiésemos hecho alguna de todas esas cosas que planificábamos, tal vez tendríamos un escenario diferente. Bueno, José, estás... Sí. Sí, perdón. No, quiero decir algo que me parece importante. Las violencias nunca van a desaparecer del todo, ¿no? Y eso también es central, porque es parte constitutiva de la sociedad, la violencia. Lo que sí queremos es pensar un escenario donde la violencia no sea ni legítima ni sistemática. Y eso... Claro. Sí. No, clarísimo. Sí. Estabas hablando del tiempo, y como me dicen los muchachos siempre, el tiempo es tirano. Pero fue larguísima la charla, y además profunda, repito, e intuitiva, que es lo que me parece vale la pena. Así que, José, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que la próxima que hagamos de acá a 20 años ya sea con un plan en contra de la violencia. Yo espero que hagamos fútbol. Claro, con fútbol además. Espero que con hinchas visitantes. Una pronto. Y con hinchas visitantes, que se pueda en la medida de lo posible, si en 20 años puede haber hinchas visitantes, sería fantástico. Exactamente. Bueno, bien. Muchas gracias, José. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Chao, José. Chao, Rodri. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao, Rodrigo. Chao, nos vemos. Linda charla, ¿eh? Sí, la verdad que dan ganas de seguirla, porque uno se queda con tantas cosas, no quiere interrumpir en el momento. Sí, es cierto. Pero son lindas charlas que, si bien está buenísimo escuchar a la gente que sabe, que ha hecho investigaciones y que es especialista en estos temas de las ciencias sociales,
está muy bueno también el intercambio, ¿no? Y prestarse Sí. a un Porque aparte, dame Santi, y te doy. son temas que nos cruzan a todos, no son Tal temas cual, que tal no cual. conocemos, no son temas de los cuales no somos Totalmente. testigos en cada una de las oportunidades en las que vamos sacudiendo a los diferentes estadios. Si ustedes se ponen Ya a sea pensar, en- si ustedes se Sí. ponen a pensar, todas las columnas, desde que arrancamos hasta el día de hoy, de todos los columnistas, todos los temas nos atraviesan. Todos. Exacto. Sí, por supuesto. Son cosas que vos te cruzás yendo a hacer cobertura, yendo como hincha, yendo a ver un espectáculo deportivo sin tener ninguna tarea profesional, simplemente por el placer de ir a ver un espectáculo Sí. deportivo. Son todos temas que nos terminan atravesando y sobre los que quizás en otro momento, como digo siempre, con el rock and roll encima del día a día, no paramos a pensarlos, a reflexionarlos, y el hecho de ahora tener un poco más de tiempo, creo que en este espacio en particular nos permite reflexionar, nos permite parar la pelota, nos permite pensar, y ¿por qué no? Empezar a vislumbrar un poquitito de luz del otro lado del túnel. Bueno, vamos a hacer un corte. Hemos hablado con Rodrigo Dascal en su columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte, que ha traído de invitado al antropólogo José Garriga. La verdad, una charla exquisita, hermosa, aquí en ADN Deportivo. Corte y volvemos para despedirnos, para cerrar este programa de día martes.